Hola, buenas noches, Dios los bendiga a cada uno, familia, pueblo de Dios, amistades, aquí nuevamente visitándolos, que den la oportunidad de que la palabra de Dios entre a los hogares y abran su puerta, la puerta del corazón, para que esa palabra entre y edifique, reconstruya todo lo que tenemos destruido por el pecado. Por el pecado, Dios los bendiga. Espero que hayan pasado cada uno, ¿verdad? Cada uno. Cada uno. Bien, pues vamos a hablar de la palabra de Dios después de haber comido pavo, chumpe, cerdo. Y bueno, el pescado, el pez es muy raro que en esta época, ¿verdad?, que se ingiera, pero sí somos carnívoros, hemos comido carne. Ahora pues vamos a alimentar el alma, el espíritu, el que es eterno, lo que es eterno, lo que permanece, eso es lo que vamos ahora a alimentar. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, porque los tiene con vida. Estamos aquí todavía respirando, caminando. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la vida, gracias por la familia, por todo lo que haces, Señor, en cada uno de nosotros, dejándolos, Padre eterno, esta palabra maravillosa, esta palabra viva, Señor, que nos vivifica, nos limpia, nos purifica, Señor, para acercarnos a ti y servirte mejor, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno, Señor, de los oyentes. Bendícelos, Padre eterno, aquellos que van a oír después también. Y las familias, Señor, que estén desunidas, que haya, Señor, en esta época esa reconciliación, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre eterno, por la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Esa esperanza que tenemos, que un día vendrá nuestro Señor Jesucristo por esa iglesia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación del mundo. Gracias, bendito Padre, toma el control tanto del que escucha como el que anuncia, Señor, el Evangelio. Toma el control de mis labios, de mi ser, y que salgan palabras de vida, de exhortación a todos aquellos, Señor, que escucharán. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito Dios, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a tocar un tema. Lo he titulado Vencer con el bien, el mal. Vencer con el bien, el mal. Recuerden que es un antagonismo que hay, ¿verdad? Es una oposición, una lucha entre el bien y el mal. Entonces nosotros, para vencer el mal, pues tenemos que hacer uso de ¿qué? Del bien. Tenemos que hacer uso del bien. El versículo que iniciaremos es Romanos 12, 20, 21. Romanos 12, 20, 21. Y se lee la palabra honrando al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Y dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La palabra es clara. En el último versículo, ¿verdad? En el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para iniciar, ¿quién es el bien? El bien es nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que reciba a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, está adquiriendo un bien por medio de la justicia en nuestro Señor Jesucristo. Y con ese bien podemos vencer el mal. O sea,
debemos vencer el mal, ¿verdad? Porque es el mismo Señor Jesucristo en cada uno. Entonces, vamos a pasar a un texto bíblico en Mateo para ver si es cierto que estamos venciendo el mal. Si es cierto, si estamos en el bien, o sea, en Jesucristo. Y estamos venciendo el mal, ¿verdad? Vencer con el bien el mal. Vamos a leer en Mateo 5, 43, 48. Mateo 5, 43, 48. Y dice la palabra, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vea, la palabra es bien clara, es clara la palabra. Vencer con el bien el mal. Ahora, vamos a iniciar desglosando este texto bíblico. Si estamos, esto es para que los examinemos, porque mucha gente se cree que es perfecta, ¿verdad? Y juzga a los demás, condena a los demás. Entonces, ¿cómo podemos vencer el mal así? No se puede, no se puede, no se puede. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora bien, oíste que fue dicho tiempo pasado. Vea, las malas enseñanzas, o sea, el engaño, la mentira, siempre viene desde que el ser humano cayó en el pecado. Viene la mentira, la enseñanza, doctrinas falsas. Ellos enseñaban, si usted busca, amarás a tu prójimo, lo encontrará. Y esa es la enseñanza de la ley de Moisés. Pero aborrecerás a tu enemigo, usted no lo va a encontrar en la Biblia como mandamiento, no lo va a encontrar. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo, ante los fariseos les dice, oíste que fue dicho, ¿ya? Que los hombres así habían enseñado mal, torcidas, la ley de Moisés. Y pues engañaban al pueblo, engañaban al pueblo. Vea lo que dice Levítico 19, 18. 19, 18, Levítico dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El mandamiento es amar, amar. Y eso, pues, siempre el ser humano, como somos buenos para inventar, ¿verdad?, para ir en contra de Dios, siempre hacemos cosas que las torcemos, tergiversamos la palabra y damos interpretaciones erróneas. Y dicen en Proverbios 25, 21, 22, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Vea, ese es en Proverbio, en Proverbio. Ahora el texto base que hemos agarrado, lo leemos de nuevo y dice, Romanos 12, 20, 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros, al que los odia,
al que no los acepta, el que no los quiere, el que los aborrece. Dice que hay que poner ascuas de fuego. Esto era una costumbre egipcia, ¿verdad? Ellos ponían en una cacerola, bueno, los que conocen cacerola, donde fríen los huevos, vamos a decir así, ¿verdad? Que echaban brasas, y se lo ponían en la cabeza. Se lo ponían en la cabeza y caminaban con ella. Entonces eso les causaba, ¿qué? Dolor, ¿verdad? Dolor. Y por eso trae aquí la palabra para enseñarlos una verdad espiritual. Trae esas costumbres y las ilustra. Y así, en la realidad, cuando a un enemigo se le... ¿Cómo es eso que alguien que le ha hecho daño, usted lo recibe, digamos, con un desayuno? ¿Cómo se va a sentir esa persona? Esa persona se va a sentir avergonzada. ¿Cómo es posible que este que le ha hecho daño me está haciendo un bien? Me está haciendo un bien. Entonces, esto significa que hay que vencer el mal ¿con qué? Con el bien. Pero es muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, no tenemos a Jesucristo. Y ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Entonces no podemos vencer el mal con el bien, porque no tenemos el bien. Pero si tenemos el bien, nosotros somos capaces de vencer el mal, porque es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Vea, el oro hay que purificarlo por fuego, y va saliendo y queda lo que no sirve, queda la basura, ¿verdad? Y sale refinado el oro, la escoria va saliendo. Entonces así es en la vida espiritual, en lo práctico. Cuando se hace el bien al que le ha hecho mal, pues como dice, ascuas de fuego, ¿verdad? Le corre vergüenza. Ese corazón va a ser tocado. Ese corazón, por duro que sea, va a ser quebrantado por esa acción de bien al que había hecho el mal. El mal. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que lo recibamos a Él y hagamos el bien. Hagamos misericordia, que tengamos compasión con los necesitados. Eso es lo que quiere. Por eso que tenemos que vencer con el bien el mal. Tenemos que vencer con el bien el mal. Hoy vamos al punto número 2. Y dice nuestro Señor Jesucristo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Vea, esto contrasta, choca con nosotros. Cuando peor decir enemigo, ¿cómo voy a amar a un enemigo? ¿Cómo voy a abrazar? ¿Cómo voy a hablarle? ¿Cómo me voy a acercar? No, porque pensamos en la venganza, en hacerle daño, que le suceda algo mal, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo dice: pero yo os digo, así como antes fue dicho, antes oísteis, antes, pero hoy digo yo, Jesucristo hablando, Él dando, y esto es un mandamiento, no es opción. Si quiero lo hago, si quiero no lo hago. No, si eres hijo de Dios, tienes que cumplirlo. Tenemos que cumplirlo. Tenemos que esforzarlo para cumplirlo. Amad a vuestros enemigos. Mire, Dios demuestra el amor universal, lo que se le llama la gracia común. La gracia común. Pero este amor no hay que confundirlo. Vea, escuche bien. No debe de confundirlo. O, dicho de otra manera, debe de distinguirlo del amor eterno que Dios tiene a los elegidos, a los que han recibido a nuestro Señor Jesucristo, a los que están inscritos en el libro de la vida. Es diferente, ¿verdad? Está ese amor universal, ese amor general, que es la gracia común, el amor común para todos. Pero está el amor eterno que Dios tiene hacia sus hijos. Son los que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el llamado es: hoy, pueblo,
Porque entre el pueblo de Dios que decimos, no hay personas pues que tengan todos o sea, hay personas que no tienen a Jesucristo. No tienen a Jesucristo. Entonces, están mintiendo ellos mismos. Pero ahora, al pueblo de Dios, lo que decimos ser pueblo de Dios, amigos, familia, hoy es cuando aceptar a nuestro Señor Jesucristo para entender cómo amar al enemigo. Porque el que da el poder, la fuerza, es nuestro Señor Jesucristo para poder amar al enemigo. No podemos nosotros por nuestras propias fuerzas o habilidades o inteligencia o razonamiento. No podemos. No podemos. Entonces, Dios quiere que amemos al enemigo. ¿Vea? Tarea, ¿verdad? Amar a nuestro enemigo. Después dice nuestro Señor Jesucristo, bendecid a los que maldicen. ¿Ha escuchado usted tanta gente que anda maldiciendo a otro? ¿Verdad? Así, deseándole mal. Pero no. Jesucristo dijo, bendecid a los que os maldicen. ¿Verdad? Bendecid. Dijo también, haced bien a los que os aborrecen. Por eso dice, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Entonces quebrantará, ¿cómo es que este me está haciendo bien? ¿Y usted ha tenido alguna experiencia de esas? Que alguien que usted le hizo mal, él le hizo un bien. ¿Qué sintió usted? ¿Ah? Se sintió avergonzado, tocado. ¿Por qué? Porque es operando Dios en esa persona. Dios operando en esa persona. Entonces, tenemos que hacer bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vea cómo contrasta lo que nuestro Señor Jesucristo manda y nosotros tenemos que obedecerlo. Tenemos que obedecerlo. Hay mucha gente que está enemistada, son enemigos, no se hablan, están pues con problemas. Y vea el mandato que dice Dios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. Son mandamientos, no es opción. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo, pueblo de Dios, amigos, familia. Es un mandamiento. Punto número 3. Vea, si hacemos eso, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Vea qué estándar el que pone nuestro Señor Jesucristo. Vea que la ley de Moisés demandaba perfección. Cristo no había muerto. Cristo no había muerto. La ley de Moisés, un punto que fallara, ya fallaba toda la ley. ¿Verdad? Ya era condenado. Ya era condenado. Y ahora viene nuestro Señor Jesucristo a explicar la ley, el sentido espiritual verdadero de la ley, para que nosotros entendamos y no andemos equivocados, no andemos perdidos y condenando a los demás. ¿Ve? Hay que amar al enemigo. ¿Ve? ¿Verdad? Entonces, tenemos que trabajar en eso para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si no hacemos eso, lo contrario es que no somos hijos. No somos hijos. Aunque digamos, saltemos, brinquemos, hablemos en lengua, haga lo que haga, hasta milagros, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Según la palabra. Según la palabra. ¿Qué hace? Dice Dios. Vea. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, entre el ladrón, entre el justo, entre el que asesina, el justo, Dios hace salir el sol, da la lluvia. Vea qué bueno es Dios. Vea qué bueno es Dios. Y eso debemos de tomarlo muy en cuenta nosotros para reflexionar, para acercarlos, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Vea cómo dice Salmo 73:1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel,
para con los limpios de corazón. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Son todos aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esos son limpios de corazón. Donde murió nuestro Señor Jesucristo derramando su sangre para el perdón de los pecados. Y hoy la mayoría huyen de eso. Están huyendo a algo bueno, a algo que da vida eterna, que los está aclarando que nuestra vida no termina con la muerte física. La primera muerte es la muerte física, sí, el cuerpo al polvo, pero el espíritu, el dueño de los espíritus, el Dios de los espíritus. ¿Ya? Entonces, y la segunda muerte es la muerte espiritual, ya al lago de fuego. Ya de ahí no hay tales. ¿Cómo se va a salvar? Entonces hoy Dios está hablando. ¿Verdad? ¿Cómo vencer? ¿Verdad? Con el bien, el mal. Con el mal. Es el pleito con el mal. Dice en Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Vea, Dios es bueno. ¿Por qué hay que creer que Dios es bueno? Porque la palabra lo dice, la palabra lo declara. Si alguien, mire, si usted dice que es hijo de Dios, tiene que creer a esta palabra. Esta palabra, la Biblia, es palabra de Dios. Y aquí le va a hablar Dios. Habla y ahí le está hablando Dios. Donde lea, ahí le está hablando. Que hay un montón de mentirosos que, ay, Dios me dijo, que Dios me está diciendo, que esa es mentira del diablo. ¿Verdad? Esa es mentira del diablo. Usted debe agarrarse a la Biblia, a la palabra, conózcala y practíquela, porque esa es la clave. De nada sirve que se llene de letra y no la practique. Es peor que el diablo, ¿ya? Porque el diablo conoce la Biblia. Recuerda cuando el Señor Jesucristo, pues, las tentaciones que tuvo, ¿quién fue? El diablo. El diablo. Entonces a veces los comportamos peor que el diablo nosotros. Entonces Dios da el sol, da la lluvia, entre bueno y malo, entre justo e injusto. Dios, vea, el amor de Dios, ese amor universal, esa gracia común, pero hay que diferenciarla del amor sobre los hijos, aquellos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos escuchando esto, para arrepentirlo, vengamos humillados ante el Maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Punto número 4. Porque si amáis a los que aman, ¿vea? Porque si amáis a los que aman, dice la pregunta, ¿qué recompensa tendréis? O sea, es nada, ninguna. Si nosotros, a alguien se le hace un bien, pero él me lo regresa, y esa es la vida de muchos, le hacen bien, pero son retribuidos. Entonces, aman al que los ama. Y aquí está diciendo que hay que amar ¿a quién? Al enemigo. Al enemigo. Al enemigo. Entonces, ¿qué recompensa tendréis? Pregunta nuestro Señor Jesucristo. No va a tener ninguna. Y dice otra pregunta. Sigue. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Vea, los publicanos eran judíos. Judíos que eran recaudadores de impuestos. Entonces, según eso, pues el pueblo judío los tenía por desleales, ¿verdad? Porque traicionaron al pueblo y se vendieron al mejor postor, al pueblo romano. Entonces ellos recaudaban los impuestos de los judíos para el pueblo romano. Entonces eran despreciados, eran desechados, ¿verdad? Por el mismo pueblo, por el mismo pueblo. Esos eran los publicanos, los publicanos. Y dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Vea, los gentiles somos nosotros. Vea, en la época del pueblo griego, todos los que no eran judíos, somos gentiles. De allí venimos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y pasamos a ser hijos de Dios. ¿Cuánto en las congregaciones? Vea, es una lástima. Vea lo que dice, ¿verdad? La palabra.
si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Mira, hay gente orgullosa, hay gente jactanciosa, que saluda a quien él, ¿verdad?, decide, a quien le parece. A veces llega alguna persona que primera vez que llega, la ignora. Y si ignora entre los mismos hermanos, ¿cómo no va a ignorar a otro de visita? Y eso está sucediendo, ¿no? Según algunos, porque tienen una buena posición, tienen alguna carrera, ¿verdad?, de educación, tienen su buen carro, su casa, son orgullosos y quieren que los pastores los andan así, ¿ves? Así, como diezman, ¿verdad? Es un buen diezmo, ¿verdad? Entonces, mire, hay unos pastores, ¿verdad?, que los andan chinchineando y ven a los demás así, hacia abajo. No saludan, ¿ve? Y lo que dice aquí, si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ahora bien, repito y enfatizo estos dos puntos, el 4 y el 5, ¿verdad? Que si amáis a los que os aman y saludáis a vuestros hermanos solamente, eso es acepción de personas. Eso es acepción de personas. Y eso está lleno de las iglesias, de acepción de personas. ¿Ya? A unos exaltan más, a otros los dejan por ahí. A otros ni los miran. Vea, ¿cómo somos? ¿Verdad? De hipócritas, falsos, mentirosos. Y si Dios los está mandando por medio de nuestro Señor Jesucristo, que amemos al enemigo, ya puede creer usted cómo. Califiquémoslos. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué está pasando en cada uno? Y en las congregaciones, estamos hablando de los que dicen que son pueblos de Dios. Vea cómo dice Santiago 2:8-9. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es pecado. Hacer acepción de personas es pecado. Y eso debemos de tenerlo muy claro. Pero como ahora los dedicamos más por la apariencia, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo le llamaba a los fariseos, que eran como sepulcros, blanqueados, ¿verdad? Por fuera bien bonitos, pero por dentro llenos de huesos, o sea, de injusticia, de robos, ¿ya? Grandes ladrones, sí, porque ese era ese pueblo, y así vemos hoy también, mucha gente que hacemos acepción de personas. Hacemos acepción de personas. ¿Y dónde está esa justicia? ¿Dónde está ese mandamiento de Jesucristo? Amar al prójimo, amar al enemigo. Tenemos que reflexionar y cambiar cada día. Porque esa es la tarea. Que seamos formados por el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto o qué tanto los parecemos a nuestro Señor Jesucristo? Esa es la tarea, anunciar. Los llama para ser salvos, para anunciar el Evangelio y para que seamos moldeados ese carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Si nosotros nos dejamos moldear por la palabra, que es la palabra, ahí están todos los principios morales, ahí están los mandamientos, así como este mandamiento. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, es una orden. Tenemos que amar a los enemigos. Y eso es por medio de Él. Si obedecemos, le pedimos, los va a transformar, los va regenerando. Entonces, hacer acepción de personas, ¿verdad? Solo amar a los que los aman, saludar solo a los hermanos, pues no estamos haciendo nada. Estamos perdidos. Voy a ir concluyendo, ¿verdad? Mensaje corto, bueno, según siento que es corto, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo. Y vean, lo último que dice ese texto bíblico. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque la ley, fíjense, la ley demandaba perfección. Y ningún hombre era capaz de cumplir esa ley. Pero hubo uno, y ese se llama Jesucristo.
Jesús el Hijo de Dios. Es el único que Él vino a cumplir esa ley. Como Él mismo lo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Él cumplió la ley hasta morir en la cruz del Calvario. Obediencia de muerte, obediencia de cruz. Allí Él clava en esa cruz esa acta que estaba contraria, donde nadie podía ser salvo. No podían alcanzar esa perfección. Vea, un estándar inalcanzable. Pero, como repito, hubo ese varón que la alcanzó, y es nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, sin pecado, sin pecado. Y dice aquí una nota, dice, aunque este estándar es imposible de alcanzar, Dios no podría rebajarlo sin comprometer su propia perfección. Él, quien es perfecto, Dios, no podría fijar un estándar imperfecto de rectitud. La maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo ha alcanzado esta perfección en nuestro beneficio. Por eso que somos justificados, somos santificados nosotros y tenemos ese poder para vivir en perfección, no como Dios, no como Jesucristo, sino haciendo bien las cosas, completando bien las cosas. Esa es perfección, ya en nosotros. Pero ¿quién va a hacer todo eso? Nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Porque estando fuera de Él, dice en Juan 15, la vid, no somos nada, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Entonces tenemos que estar con nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él alcanzó ese estándar de esa ley de Moisés, porque solo Él la podía cumplir. Antes estábamos nosotros sin promesa, sin esperanza, sin Cristo en el mundo, perdidos en el pecado, en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en la fornicación, el adulterio, en todo eso, ladrones, qué maldad no hicimos. Pero ahí viene el arrepentimiento. Y ahora Dios manda que hay que amar al enemigo. Hay que amar al enemigo. Y si esto, vea, hay tanto pleito en las congregaciones, vea, hay envidias. Sí, hay envidias. Vea, hay ambición. Vea, que quieren poder, posición, quieren ordenar, quieren mandar. Todo eso, ahí está. Y si Jesucristo nos manda que amemos al enemigo y los pleitos están entre nosotros mismos, ¿verdad? Hay una gran contradicción, una gran contradicción. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar y la clave ¿cuál es? Vencer el mal. Pero ¿cómo vamos a vencer el mal? Obedeciendo la palabra, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida y comenzar a caminar con Él. Escudriñar las Escrituras, ver que lo que dice, si lo que escuchan, lo que dice alguien, vea si es cierto en la palabra. Ya no tiene que andarse dejando ir así como los toros, se fija, ¿verdad? Que cuando les ponen aquel paño rojo, solo se dejan ir los toritos porque cierran los ojitos y se van de paso. Y así andamos un montón que andamos así. Escuchamos y ya dicen que es verdad. Y ahí andamos con palos en la cabeza, con imágenes, haciendo, no, ya no, siglo XXI. Tiene que escudriñar las Escrituras para que podamos caminar en ese camino de perfección que nuestro Señor Jesucristo ha abierto y que Él hace posible que nosotros podamos vivir en perfección. No estoy diciendo que no vamos a pecar, no estoy diciendo eso, porque no hay hombre que no peque. Por muy santulón o santulona que quiera ser, no, siempre se peca. Vea, hacer acepción de personas es pecado. El que puede hacer el mal y no lo hace es pecado. ¿Vea? Pero la lucha es que tenemos alguien que intercede ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos ante el Padre, Cristo en nosotros, en nuestra vida. Entonces, vale la pena buscar de Jesucristo, recibir a Jesucristo.
Y así podremos vencer con el bien el mal. Así es. Entonces, queda en cada uno. ¿Obedecemos la palabra o no la obedecemos? Una o dos. No hay otra. No hay otra opción. Aquí solo es, con nuestro Señor Jesucristo, solo es obedecer, obedecer, obedecer. Eso es lo que nos queda. Ser humildes. Ser humildes. Así, como dice la palabra, pues hay que amar. Hay que amar a vuestros enemigos. Hay que bendecir a los que los maldicen. Vea. Hacer bien, ¿verdad? A los que aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Es que la palabra, pueblo de Dios, hermanos, familia, amigos, es clara. ¿Obedecemos la palabra o seguimos perdidos, sin Jesucristo, sin esperanzas, sin promesas? Y los destinos están claros ya, pero uno es el que decide. Usted decide, vida eterna con el Señor Jesucristo o al lago de fuego con Satanás. Mucha gente no le gusta que mencionen eso, pero es una realidad, aquí está en la Biblia. Y entonces hay que anunciarlo. Entonces deja el pecado. Si usted tiene su esposa, deje de andar conquistando otras mujeres. Tiene su esposa, cuídela, ámela. Tiene sus hijos, instrúyelos en el camino del Señor. Y eso es lo que quiere Dios. Entonces, para vencer el mal, tenemos que hacerlo ¿con qué? Con el bien. Entonces, vencer con el bien el mal. Ama a tu enemigo. No solo hay que amar a los que los aman, porque si solo eso hacemos, pues, ¿qué recompensa vamos a tener? O si saludamos solo a los hermanos, ¿verdad? Y hacemos acepción de personas, no recibimos nada. No recibimos nada. Bueno, esta es la palabra, y espero que si alguien ha tocado su corazón, pues allí donde está puede arrodillarse, puede hincarse y confiésele los pecados. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él es amplio, perfecto, justo, misericordioso para perdonar todo pecado. ¿Ya? Haya matado, violado, robado, secuestrado, haya adulterado, fornicado, sea hechicero, brujo, lo que sea, pues esa sangre preciosa borra todo pecado y comienza una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Entonces comienza a vivir y va a ser transformado. Si usted obedece, va a ser regenerado. Va a ser regenerado de todas las perversiones que hay, sexuales, todo, esa mente morbosa, pecaminosa, va a ser regenerada. Hoy es día. Bueno, vamos a orar para despedirlos y Dios nos siga bendiciendo y nos dé sabiduría para que tomemos las mejores decisiones. Gracias, Padre eterno. Tú has hablado, Señor, a nuestra vida. Tu palabra que es bendita, que es viva, que es cortante. Dice tu palabra que es como espada de dos filos, Señor. Corta por un lado, corta por otro. Es fina, Señor. Las cirugías que hace tu palabra es bien tenue. Pero gracias, Señor, porque esto nos ayuda a nosotros para que reflexionemos, Padre Celestial. Toca los corazones, Señor, muévelos a que entiendan cuál es el amor que tú estás mandando. Ese estándar, Señor, de amar hasta los enemigos, bendecir a los que los maldicen, Señor, hacer el bien a los que los aborrecen, orar por los que los persiguen, Señor. Danos, Señor, de tu poder, Padre eterno. Quebranta, Señor, los corazones endurecidos. Y el Espíritu Santo, Señor, obre cada día, Padre eterno, ya que es el que convence de pecado al mundo, Señor.
Gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra, esta enseñanza, este mensaje, Padre. Y que rompa todas las cadenas de pecado, Señor. Que rompa todas las cadenas de maldición, de alcoholismo, de droga, de prostitución, de lesbianismo, homosexualismo. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, sean rotas todas las cadenas, Señor. Los ladrones, Señor, que ya no alarguen la mano, Padre eterno. Aquellos que caminan a los antros de perdición, Señor, a hacer el mal, esos pies, Padre eterno, que sean calzados con el Evangelio, Señor, de la paz, Padre eterno. Esos ojos, Señor, que ven cosas en la intimidad, Dios santo, que no te agradan a ti, Padre eterno, Señor. Danos ese conocimiento, Señor. Abre los sentidos espirituales de cada uno, Dios santo, para que podamos ver tu gloria, Señor. Verte, Señor, cada día, como si estás presente, Señor, físicamente, Dios santo, porque tú eres el que estás en todo lugar. Tú escuchas, tú miras, tú hablas, tú haces todo, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque tú eres real, Señor. Tú eres verdadero, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú eres el consuelo, tú eres el que exhorta, Señor. Y en esta noche, Padre eterno, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que exhorte, que consuele, Señor, a todos aquellos que están padeciendo, Señor, algún dolor de la pérdida, Señor, de un ser querido, Dios santo, o han perdido, Señor, los bienes, Señor, su fuente de trabajo, de ingreso, aquellos que tienen necesidad, Señor, de un pan, de un abrigo, de un calzado, de un techo, Señor, pues bendícelos a cada uno, Dios santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios es bueno, como leímos unos versículos en el Salmo 73:1, el 145:9. Dios es bueno y nosotros debemos de creer, creer sin dudar que Dios es bueno. Y Él los hace que nosotros podamos amar a nuestro enemigo. Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Lo podemos hacer teniendo a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Porque recibimos el perdón de pecado, la salvación y la promesa de la vida eterna. Queda en ti, queda en Él, en ella, en mí, el decidir si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a caminar con Él. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los guíe a la verdad, que es solo una, y es nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, pueblo de Dios, amigos, familia, pues pasen buenas noches. Ya es hora de seguir alimentando la carne, ¿va? Ya recibimos el alimento del Espíritu. Pues pasen buenas noches y hasta la próxima oportunidad estaremos pues hablando, ¿verdad? Para que seamos edificados y reflexionemos de la vida que traemos, qué resultados nos han dado, qué resultado hemos tenido de andar la vida en pecado y despertar para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pasen buenas noches, Dios los bendiga a cada uno.